Bienvenidos a todos. La idea de este pequeño video explicativo es presentarles la consigna del taller 4, que trata sobre el abordaje y el recorte del tema. Les voy a compartir pantalla inmediatamente. Bueno, como se ve ahí, vamos a ampliar esto. Recuerden que esta es una plantilla que yo les dejo en Word, pero que ustedes después para la tarea la van a tener que compartir en PDF. Aquí por favor completen el nombre del grupo, el número del grupo, a medida que nosotros les vamos asignando el número, ustedes lo pueden ir completando acá, así ya sabemos que ese es el grupo correspondiente. Recuerden que esta tarea va a admitir solamente la entrega por grupos, entonces hay que conformar los grupos para poder entregar la tarea de este taller. Vamos con la primera consigna. La primera consigna es una idea, digamos, muy simple. Nosotros les habíamos dado un tema, una temática definida en forma genérica, que la habíamos nombrado como regreso a la presencialidad en la Universidad Nacional de Quilmes. Es algo súper amplio, hiper genérico. Entonces la idea es que piensen en algún tema más concreto que se derive de esta formulación, que ustedes puedan derivar de esta formulación y que les interese trabajar a lo largo de la cursada en este diseño de una investigación cualitativa, esta propuesta de diseño de una investigación cualitativa. Y la idea, digamos, acá es sintetizarla en una oración. Entonces, ¿qué cuestiones, digamos, de este regreso a la presencialidad en la Universidad Nacional de Quilmes a ustedes les interesaría trabajar? Esto, digamos, o sea, es de forma libre, abierta, entonces ustedes pueden definir ahí lo que quieran. Pensar, digamos, o sea, en algo que tiene que ver, como el regreso a la presencialidad, tiene que ver con el de aquí y ahora, pero también puede estar vinculado con recuperar la experiencia pasada, a partir del aquí y ahora, pero, digamos, o sea, haciendo una lectura hacia atrás de la experiencia pasada en momentos de no presencialidad. Por ejemplo, lo digo solamente como para poder pensar digamos, o sea, en qué tipo de amplitud, digamos, de temas. Acá es algo abierto y libre, digamos, o sea, la cuestión es formularlo en forma sintética en una oración, porque es, digamos, o sea, un esbozo preliminar. Nosotros vamos a empezar, digamos, a trabajar en ir especificando de a poco, digamos, el tema y el problema de una investigación. Por eso este es un primer acercamiento. En función de esta definición más específica que ustedes vayan a formular, vamos a ir entonces a la consigna 2, que tiene que ver justamente con una especificación de ciertos ejes que se acuerdan que estuvimos mencionando cuando trabajamos con el texto de Basilachis. Entonces es identificar, digamos, es como esa misma, digamos, o sea, ese mismo tema que ustedes identifican, que ustedes seleccionan, digamos, por derivación de ese tema más general, en la consigna 1, ahora hay que especificarlo. Entonces hay que pensar, bueno, ese tema, digamos, ¿con quiénes lo quiero trabajar? ¿Quiénes son, digamos, los interlocutores principales que va a tener esta investigación si quiere trabajar, si quiere abordar el tema que formulé en la consigna 1? Después, el qué, digamos, o sea, qué cosas están comprendidas en esa formulación, qué fenómenos, qué relaciones, qué sentidos, qué prácticas se ponen en juego, y nosotros pensamos que van a ser importantes para poder abordar ese tema que estoy definiendo en forma muy sintética en la consigna 1. Es como que ese tema, digamos, esbozado muy sintéticamente, ahora lo abro, lo especifico, digamos, o sea, le empiezo a meter carne. Y estas preguntas, digamos, o estas subconsignas, nos ayudan a ir focalizando. Bueno, tengo que identificar quiénes, tengo que identificar qué, tengo que identificar dónde, en qué espacios, digamos, o sea, espacios físicos, pero espacios también, si no relacionales, podemos decir, ¿no? Hay espacios, digamos, o sea, como, bueno, no sé, los espacios comunes dentro de la universidad, eso es un espacio físico, pero también espacios relacionales que pueden ser entre cursantes de determinada licenciatura, de determinada carrera, de determinada materia, de determinado espacio de práctica. Por la universidad no solamente se va a estudiar, también se va a hacer trabajos comunitarios, se va a hacer militancia, vamos a hacer un montón de cuestiones que están vinculadas con la vida universitaria. Entonces la universidad como vida universitaria, como, digamos, o sea, como una comunidad más holista, digamos, está comprendida ahí. Entonces son cuestiones que tienen que ver con los docentes, tienen que ver con los estudiantes. Esto, digamos, o sea, es lo que vamos a trabajar acá en el donde. Es mi hija que está, digamos, o sea, reclamando cosas como el 90% del tiempo. Después el cuándo, digamos, en qué momentos. ¿Hay algún momento particular que queremos recuperar?
hay alguna instancia, digamos, o sea, temporal, temporoespacial, digamos, o sea, que es específica que nosotros queremos marcar. ¿Por qué la queremos marcar? ¿Qué tiene de sentido, digamos, cuál es el sentido de marcar, de especificar digamos, ese rango temporal en función del tema que estoy definiendo? Y finalmente el cómo, que acá es, bueno, ¿cómo me imagino que me voy a vincular con esos quiénes que definí acá? Esos quiénes, digamos, o sea, están, digamos, circulando por determinados espacios, están involucrados en determinadas prácticas y en determinadas relaciones. Bueno, ¿cómo hago para acceder a ellos? ¿Cómo me imagino, digamos, o sea, que voy a hacer para poder vincularme a esos interlocutores? ¿Tengo contactos? ¿No tengo contactos? Pienso una estrategia, digamos, ya que podría tener en cuenta, digamos, o sea, para contactarlos, etc. La tercera consigna tiene que ver con especificar 3 razones que a ustedes les parece que son válidas para poder justificar por qué definieron ese tema, digamos, más específico. Y esto tiene que ver tanto con las cuestiones de sus intereses personales, tiene que ver con quizás cuestiones conceptuales y metodológicas que vienen jugando y que ustedes reconocen, digamos, o sea, en la pregunta que están formulando. Bueno, no en la pregunta, sino en el tema que están formulando, y después ahora vamos a ver que se relaciona con las preguntas. En cuestiones que tienen que ver con aspectos biográficos o trayectorias o experiencias laborales o formativas o familiares dentro, digamos, o sea, de los integrantes del grupo. Entonces, los distintos integrantes van a consensuar esto, digamos, van a consensuar 3 cuestiones que quizás aparecen más reflejadas en digamos, o sea, el testimonio de uno de sus integrantes, pero que pueden ser considerados como válidos por el resto del grupo. Entonces ahí se ponen de acuerdo en formular por lo menos 3, digamos, o sea, de estas razones que ustedes piensan que las hicieron formular el tema o especificar ese tema o mostrar interés por ese tema en forma particular. Y finalmente, para cerrar, lo que vamos a formular son lo que vamos a llamar 3 preguntas de conocimiento. Es decir, 3 preguntas que nos permitan entender un poco mejor a dónde quieren ir con la selección de ese tema. Entonces, las preguntas de conocimiento no son preguntas directas, preguntas que se responden en relación a una temática, sino que son preguntas que buscan relacionar esa temática con algo más, con un fenómeno, con una relación. Digamos, la cuestión es qué cosas, digamos, o sea, de ese tema que ustedes están formulando piensan que todavía no se conocen del todo bien, porque eso no quiere decir que lo sepan o no, digamos, o sea, que ustedes se imaginan, digamos, o sea, que todavía no hay mucho desarrollo, digamos, o sea, no hay mucho conocimiento desarrollado en forma de eso, les parece que hay un vacío, aunque después, digamos, constatemos que eso es verdad o no. Digamos, esto es solamente para pensar las relaciones, para pensar, bueno, si yo, por ejemplo, no sé, estoy pensando, a ver, en términos de cuáles son, digamos, o sea, los obstáculos y las posibilidades que abrió la presencialidad para los estudiantes de la UNCI. Entonces voy a ver, digamos, o sea, eso con qué tipo de cuestiones se relaciona. Tiene que ver con las trayectorias de los alumnos, digamos, o sea, tiene que ver con el tipo de carrera. Entonces, ese tipo de cosas son preguntas, digamos, o sea, que lo que hacen es direccionan o orientan una formulación posible de un problema de investigación que vamos a ver, que es especificar mucho más, trabajar mucho más ese tema que está definido en forma, digamos, muy genérica, muy abstracta en la primer consigna. Entonces, ustedes ahí busquen, digamos, o sea, elaborar 3, si no pueden 3, elaboran una sola. Como si les parece que hay una sola pregunta, digamos, que es importante, ponen una sola digamos, y después lo charlamos y lo justifican, no hay ningún problema, pero la idea entonces es que puedan avanzar con la consigna en ese sentido. Bueno, cualquier duda, utilicen el foro, preguntan por ahí, recuerden que la pregunta que puede tener un compañero, compañere, puede ser, digamos, transversal, puede ser que le sirva a más de uno, puede ser que le sirva a otros grupos, entonces es importante que puedan preguntar en el foro y podamos compartir de esa manera el desarrollo de esta cursada. Bueno, cualquier cosa nos avisan, buenas noches y que les vaya bien.